para la expresión pública de las creencias religiosas tienen absolutamente toda la legitimidad desde un ámbito societario, no sociopolítico. Es muy diferente. Me he sentido ofendido en los 4 veces que has vinculado el laicismo con totalitarismo. Es inadmisible, no es antirreligioso. Ya sabemos que la Iglesia ha asumido el Concilio Vaticano II. No coincido con el ponente anterior en definir el Estado laico como una separación Iglesia-Estado. No se trata de un dualismo ontológico, hay un solo poder. Y la Iglesia, como una única asociación, tiene su legitimidad como cualquier otra. Pero los derechos no son privilegios. Y el victimismo de la Iglesia Católica ya empieza a cansar. Oye, pero Blanco Juancho es protestante, joder. Porque somos que era un talibán, era la un fanático. La conciencia en un ámbito individual, ontológico, no existen conciencias colectivas. Pero desde el punto de vista que estás hablando, Blanco White era un pobre desgraciado que se hizo protestante. Fíjate qué desgracia tú. Es que las personas son libres y pueden hacer lo que quieran con su conciencia. El ámbito de la conciencia no es colectiva. Perdón, Carl Gustav Jung, no existe la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es individual y podemos cambiar y no cambiar y reafirmarnos. Entonces ya puedo, bueno, decir 2 palabras, naturalmente que voy a ser muy conciso, pero es que me gustaría en principio agradecer a los que han intervenido esta mañana, ¿no? Yo he aprendido muchas cosas realmente y me ha parecido pues unas exposiciones de gran interés. Pero bueno, lo cortés no quita lo valiente, y sí quisiera hacer algunas puntualizaciones o algunas... empezando por Julián Rodríguez, agradecerle su comunicación porque realmente me parece que ha sido una comunicación oportunísima. Justamente hemos estado discutiendo en los días de atrás pues acerca de los componentes ilustrados o escolásticos en la Constitución. Entonces tu intervención pues es muy oportuna y nada más que decir que agradecerte. Yo no conocía muy bien a este personaje y estupendo, ¿no? Con lo cual, esto por un lado. Después también agradecer a Javier, a José Javier, me dicen que no me alargue, pero una pregunta también. Nos has puesto ante un pensador que tampoco conozco yo demasiado, pero por lo que has dicho, decirte si, bueno, preguntarte, claro, en función de ello, que eres tú el que lo conoces, si entonces la concepción esta que tiene de los 4 modos, ¿no? La distinción entre historia y ciencia, claro, al distinguir esto, considera que la historia no es una ciencia, que nosotros entendemos que es una ciencia humana, y que parece que entonces las ciencias son las ciencias nomotéticas, ¿eh? Entonces preguntarte cuánto hay en su filosofía pues de Windelband, de Reich, de Rilke, en la medida en la que para él la historia pues parece que es lo ideográfico y ahí se soluciona el asunto, ¿no? Es una pregunta muy breve, si has explorado esto y hay algo de eso. Finalmente, sí, luego sí, es muy breve, las dos ponencias sobre Ortega y Gasset también, claro, por supuesto, todo lo que sea hablar de otro gran pensador pues estupendo, ¿no? Y con independencia de que vosotros propongáis el europeísmo orteguiano, no sé hasta qué grado, a lo mejor sois críticos con él y demás, haceros una objeción, y a ver qué pensáis de ella, porque tal y como lo habéis planteado, pues quiere decir que el sistema de Ortega nos permite de alguna manera entender el presente en marcha y además pues adentrarnos en el futuro. En principio la idea de futuro es completamente metafísica, ¿no? La historia se ocupa de las consecuencias, ni siquiera hay historia del presente, es imposible, es completamente imposible, porque lo que podemos hacer es reunión de acontecimientos, pero ¿cuáles son las consecuencias de ello? Por tanto, tomar a Ortega como una especie de filósofo que nos permite entender lo que pasa ahora y lo que va a pasar en el futuro, en principio eso yo os lo pongo como una objeción. Y en segundo lugar, no tiene filosofía política ni filosofía de la historia, y entonces ¿a dónde vamos a parar con ese sistema, no? Es un planteamiento que yo os pongo a ver qué pensáis de él, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a tomar en consideración una filosofía que no nos dice cómo se forman los estados, porque parte completamente de la idea de que es que aquí lo que funcionan son las élites, que además es una idea que toma de Tácito, es decir, que esto de las cabezas de generación, ¿a dónde vamos con eso, verdad?
Y luego, pues lo que nos dice de la historia de España, que procedemos de germanos degenerados, porque los visigodos eran borrachos y no sé qué más, pues ¿a dónde vamos con eso? Realmente, vamos, a mí me parece que no es un sistema para las funciones que le queréis atribuir, con independencia de que seáis europeístas o no, y la idea que tiene Ortega de Europa, pues es una idea sublime, pues ¿qué tiene eso que ver con una realidad política que no puede? Muy bien. Esas cuestiones y luego también pues preguntaros qué pensáis vosotros del libro de otro asturiano célebre que es Gregorio Morán, el maestro en el Erial. Esas dos cosas, ¿no? Finalmente, con respecto a los laicistas, hacerles una objeción, además como está la fe del ateo ahí, pues hacer una pequeña puntualización. En primer lugar, una objeción sólida y seria, ¿no? Que la idea del laicismo es una idea religiosa, es decir, que el laicado es precisamente una estructura religiosa que tiene que ver precisamente para acoger a aquellas personas que eran incapaces de aprobar una especialidad, que a lo sumo tenían bachillerato pero no valía para otra cosa, y entonces la Iglesia les acoge en el laicado para que se dediquen a otras cuestiones. De manera que tendríais que partir de esta idea, ¿no? Que cuando ponéis el laicismo en una especie de pedestal, que sepáis que tiene un componente religioso y que además precisamente supone algo así como impotencia total, ¿no? Es decir, que no los laicos son aquellos que no son capaces o que no sirven para otra cosa. Así de claro, esta es la idea. Bueno, no tenéis tiempo para contestar, Termino. Entonces, termino. A Andrés, ¿no? Porque como ha citado a Gustavo, ponerle la siguiente objeción. Veo que has leído solo ese capítulo, pero no el capítulo primero, donde me da la impresión, porque no lo has ejercitado, ¿verdad?, los diferentes tipos de ateísmo. Todo esto se zanja diciendo yo soy ateo esencial total. Y dejémonos de historia. Y remitirte a otra publicación del profesor Bueno, que es precisamente Dios habla la razón. Una cosa es ser ateo y otra cosa es saber que la Iglesia juega un papel importantísimo en la historia. Incluso en la historia de la ciencia, Copérnico, Linneo, etc. En la historia de la música, en la historia de la arquitectura, de la escultura, etc. ¿A dónde vamos entonces con esto, no? Bien, entonces, pues, que la religión es una cosa privada, tampoco has ejercitado el sistema del profesor Bueno, porque no se puede entender lo humano al margen del eje angular. Y si tú no quieres ser católico, pues en realidad lo que haces es o ser protestante o a lo mejor abrazar alguna de las religiosidades primarias. Este es el asunto. Yo qué sé, la defensa de los animales, no sé qué, que todos los laicos están, como en su época, Julián, el apóstata retrocedió a religiones primarias, ¿no? Entonces, que sepas que o que sepáis los laicistas que este asunto está ahí, ¿no? Y que la religión no es privada. Entonces, ¿qué hacemos con las procesiones a las que acuden laicos, ateos, socialistas, etcétera, etcétera? Si es una cosa pública, totalmente pública, Lo de la privatizada es una patraña completamente, vamos, que lo sepáis. Y entonces ya finalmente, lo del aborto ya me ha puesto que no, hombre, que no, yo soy ateo esencial total y me parece que el aborto es una barbaridad, porque no es que se destruya el alma, se destruyen cuerpos, y un materialista no puede admitir la destrucción de cuerpos, porque el germen y el embrión ya contienen, por así decirlo, la estructura humana, Eso no lo podéis negar. Entonces, no creáis que los que se arremeten contra la ley esta ley infame del aborto, pues son solamente los católicos. Materialistas ateos como yo no la pueden admitir precisamente por eso, porque en nombre del progreso tú no puedes, en nombre de la ética progresiva tú no puedes deshacer cuerpos de forma gratuita. Para eso están, la guerra sí. Para eso están los anticonceptivos. Sí. La guerra es otra cosa. Al decir tú esto, los dejamos crecer y luego los masacramos. Oye, chico, mira, para esto te digo lo siguiente. Una visión de la historia tu análisis es que reduces la guerra a un problema ético. Y en el fondo, tú te crees que con eso se queda resuelto.
La guerra ya hay que plantearlo en otros términos, político-morales, es otra cosa diferente, completamente diferente, ¿eh? Y entonces, si tú no distingues claramente entre ética y moral, es que no te has enterado de nada, ¿eh? Porque si crees tú que las atrocidades de la guerra se reducen a cuestiones éticas, pues a uno le puede repugnar, ¿no? Lo acabas de decir, y quiere decir no, que me choca, no te has enterado. Me choca la indignación se que puede tiene contra el aborto cuando acaba de hablar ayer como si fuera exterminar, yo que sé, hormigas o menos, del funcionamiento de la guerra. Bueno, mira, vamos a ver, como tenemos muy poco tiempo, a ti ya te he oído y veo que estás completamente, vamos, voy a dejarlo ahí. Yo estoy hablando con las personas que han intervenido, ¿eh? Tenemos que cortar. Sí, por favor. Bueno, pues este es...